Cuando piensas en el éxito absoluto, en la cima del prestigio y en el objeto que define a quien lo posee, es muy probable que una imagen asome de inmediato en tu mente. Una corona dorada de 5 puntas sobre un nombre que resuena con la fuerza de un motor perfecto. Rolex. Es la marca que conquistó las profundidades del océano, que escaló el Everest y que se convirtió en el uniforme de presidentes, estrellas de cine y leyendas del deporte. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, durante casi un siglo, el corazón de esos relojes, la ingeniería precisa que les dio su fama de invencibles, no fue creada por la empresa que lleva la corona? Imagina que compras un auto de lujo sabiendo que es el mejor del mundo, solo para descubrir 100 años después que el motor lo fabricaba una familia de artesanos en un taller oculto en las montañas, mientras el dueño de la marca se encargaba de que nadie, absolutamente nadie, pronunciara su nombre. Esta es la historia de una de las alianzas más exitosas y al mismo tiempo más desiguales de la historia moderna. Es el relato de un genio del marketing llamado Hans Wilsdorf y de una dinastía de relojeros silenciosos llamada Aegler. Durante décadas uno puso el rostro y el otro puso el alma. Pero solo uno de ellos pasó a la inmortalidad, mientras el otro aceptó vivir en la penumbra de un taller suizo, fabricando la gloria ajena con la precisión de un cirujano. Hoy vamos a desarmar el mecanismo de la marca más famosa del planeta para descubrir quién fue el verdadero arquitecto de su leyenda y por qué su nombre fue borrado de la memoria pública durante tanto tiempo. Prepárate para conocer la verdad detrás de la corona. Una historia de pactos secretos, ambición desmedida y un anonimato que costó miles de millones de dólares. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde desempolvamos los relatos que quedaron bajo la alfombra de la historia oficial. Aquí no solo contamos fechas y nombres, sino que buscamos la verdad humana detrás de los grandes hitos, las ironías que nadie menciona y los rostros que el tiempo intentó olvidar. Si te apasiona descubrir qué hay realmente detrás de lo que todos creen conocer, hoy te invitamos a un viaje por el tiempo que cambiará tu forma de mirar un simple reloj. Para entender cómo se construye una leyenda desde la nada, debemos viajar a un Londres gris y bullicioso de principios del siglo XX. En 1905, el mundo de la relojería era radicalmente distinto al que conocemos hoy. En aquel entonces, un hombre de verdad llevaba un reloj de bolsillo, una pieza pesada de plata u oro que colgaba de una cadena. Los relojes de pulsera, esos que hoy consideramos el estándar de la masculinidad y el éxito, eran vistos con desprecio. Se les llamaba despectivamente pulseritas, y se consideraban poco más que una joya femenina, frágil e imprecisa. Se decía que el movimiento constante del brazo arruinaría cualquier mecanismo, y que el polvo y la humedad los destruirían en semanas. En este escenario aparece Hans Wilsdorf, un joven bávaro con una visión que rayaba en la obsesión. Wilsdorf no era relojero de profesión. No sabía fabricar un escape o equilibrar un volante, pero tenía algo mucho más poderoso. Era un genio de la percepción. Él estaba convencido de que el futuro estaba en la muñeca, pero tenía un problema insalvable. Para que su sueño funcionara, necesitaba un motor tan pequeño que cupiera en una caja minúscula, y a la vez, tan robusto que pudiera soportar la vida activa de un hombre moderno. Fue entonces cuando Wilsdorf cruzó la mirada con la familia Aegler en Vienne, Suiza.
En un pequeño taller, los Aegler habían logrado lo que la industria relojera de la época consideraba una imposibilidad técnica: fabricar movimientos de alta precisión en miniatura. Jean Aegler y su familia no buscaban la fama, buscaban la perfección mecánica. Wilsdorf, con su olfato para el éxito, supo que había encontrado su mina de oro técnica. Pero aquí comienza el giro fascinante de esta historia. Wilsdorf no compró la fábrica de Aegler, sino que firmó un pacto que definiría el siglo XX. Él se encargaría de diseñar las cajas, de inventar nombres pegajosos como Rolex y de convencer al mundo de que sus relojes eran indispensables. Aegler, por su parte, se encargaría de lo más difícil: hacer que esos relojes funcionaran mejor que cualquier otro en el planeta. Pero había una condición implícita en el éxito de Rolex. El mundo no debía saber que el corazón del reloj era ajeno. En 1910, esta alianza logró el primer gran golpe. Wilsdorf envió uno de sus relojes, equipado con un movimiento Aegler, al Centro de Relojería de Viena. Quería un certificado de cronometría, algo que nunca se le había otorgado a un reloj de pulsera. Para sorpresa de todos los expertos, el pequeño motor de los Aegler pasó todas las pruebas. Fue la primera vez que un reloj de pulsera demostraba ser tan preciso como un cronómetro marino. Wilsdorf usó este logro para gritarle al mundo que Rolex era sinónimo de exactitud. Pero en los anuncios de la época, el nombre de los Aegler brillaba por su ausencia. La corona empezaba a brillar, mientras los artesanos en Viena seguían trabajando entre aceite y lupas, felices con su anonimato siempre y cuando los pedidos no dejaran de llegar. Pero la verdadera prueba de fuego vino con la invención del reloj hermético. Wilsdorf sabía que para que el hombre confiara en el reloj de pulsera, este debía ser indestructible. Así nació la famosa caja Oyster u Ostra. Sin embargo, una caja hermética es inútil si no tiene un motor que se cargue solo, porque abrir y cerrar la corona para darle cuerda terminaba por arruinar el sello contra el agua. Wilsdorf presionó a los Aegler para solucionar el problema, y ellos respondieron con el rotor perpetual, el primer mecanismo de carga automática exitoso. Este fue el momento en que Rolex se separó del resto de la humanidad. Pero piensa en la ironía. La tecnología que hizo a Rolex la marca más famosa del mundo fue desarrollada en una fábrica que legalmente no era Rolex. Durante décadas, Rolex en Ginebra y Aegler en Viena funcionaron como un matrimonio que vivía en casas separadas. Rolex era la fachada glamorosa, la que patrocinaba a Mercedes Gleitze para que nadara el Canal de la Mancha con un reloj al cuello, la que enviaba relojes a los pilotos de la Fuerza Aérea y a los exploradores del Everest. Pero cada vez que uno de esos héroes miraba la hora en una situación extrema, lo que realmente estaba consultando era el trabajo silencioso de la familia Aegler. Lo más increíble de este relato es cuánto duró el secreto. Durante casi 100 años, la relación entre estas dos empresas fue un juego de sombras. La fábrica de Aegler incluso cambió su nombre oficial a Manufacture des Montres Rolex S.A., pero seguía perteneciendo a la familia Aegler, no a la fundación de Wilsdorf. Era un acuerdo de caballeros único en el capitalismo moderno. Rolex no podía vivir sin los motores de Aegler. Y Aegler no tenía interés en vender relojes al público. Ellos solo querían ser los mejores ingenieros del mundo.
Mientras Rolex se convertía en el símbolo del oro y los diamantes, los Aegler se mantenían como los guardianes del templo mecánico, lejos de las luces de neón. Sin embargo, el tiempo siempre reclama su lugar. En el año 2004, el mundo de la alta relojería sufrió un sismo silencioso. Rolex anunció que finalmente iba a comprar la fábrica de Aegler en Viena. Por una cifra que se estima en miles de millones de dólares, la corona finalmente absorbió al corazón. Fue el final de una era y el último paso en la desaparición del nombre Aegler de los libros de historia popular. Al comprar la fábrica, Rolex unificó su producción y pudo decir, por primera vez de manera literal, que ellos fabricaban todo en casa. Pero para los historiadores y los entusiastas, fue el cierre de un capítulo de justicia poética. Los Aegler finalmente se retiraron con una fortuna incalculable. Pero su nombre fue borrado de las fachadas. Hoy, si visitas Viena, verás un edificio moderno y reluciente que dice Rolex. Pero si rascas un poco en las piedras de los cimientos, encontrarás el espíritu de una familia que prefirió la perfección al aplauso. Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del éxito. A menudo la historia solo recuerda al que firma el cuadro, al que sube al podio o al que tiene el logotipo más brillante. Tendemos a olvidar que detrás de cada gran marca, de cada gran invento o de cada leyenda, hay manos invisibles que hicieron el trabajo duro, que resolvieron los problemas imposibles en el silencio de un taller, mientras otros diseñaban la campaña publicitaria. Hans Wilsdorf fue un genio, de eso no hay duda. Él inventó el concepto de lujo moderno. Pero sin la precisión obsesiva de los Aegler, Rolex hoy sería solo un nombre olvidado en una vieja revista de 1920. La próxima vez que veas un reloj de lujo o cualquier producto que simbolice el estatus máximo, recuerda que la corona que ves es solo la superficie. El verdadero valor suele estar oculto en lo que no se ve, en los artesanos que aceptaron el anonimato a cambio de la satisfacción de haber creado algo perfecto. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a que te unas oficialmente a nuestra comunidad. Suscribirte al canal es la mejor forma de asegurarte de que no te perderás ni un solo detalle de estos relatos que cambian nuestra perspectiva del mundo. Dale un toque a la manito de me gusta si crees que el trabajo de los artesanos merece tanto reconocimiento como el de las grandes marcas. Y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos una nueva historia. No olvides dejarnos tu comentario. Y comparte este video con ese amigo que ama los relojes o con alguien a quien le guste descubrir los secretos detrás del poder. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que todo esto es completamente gratis para ti. Pero para nosotros es el combustible necesario para seguir investigando y traerte cada semana otra historia que merece ser contada. Gracias por acompañarnos y por ser parte de quienes buscan ver más allá de la corona. Nos vemos en el próximo video.